Buenos días, mi nombre es Nera Acevedo. En el día de hoy vamos a resolver el problema C del tema centros de gravedad y centroides del evento relativo final. Antes de empezar a desarrollar el ejercicio como tal, vamos a resolver y vamos a aclarar algunos conceptos de este tema. Cuando se tiene una figura que se caracteriza por ser plana, es posible establecer su centro de gravedad de la figura que en muchos casos se designa con la letra G. El centro de gravedad es el lugar geométrico donde se coloca la fuerza del peso. En la vida real, por ejemplo, esto no pasa. Eh, en la vida real pasa que esa fuerza de peso se distribuye por toda la figura, obteniendo pequeñas partículas en cada una de su área. Esto hace que se distribuya en peso 1, peso 2, etcétera, etcétera, hasta obtener su peso n. Entonces la fórmula del peso vector sería W vector, que es igual a delta de W1 más delta de W2, puntos, etcétera, etcétera, hasta llegar a delta de Wn, donde ese W1, por ejemplo, va a ser esas pequeñas partículas que están distribuidas por toda la figura. Que esto, si sumamos todo eso, nos va a dar el peso resultante, que es igual a W vector. Para hallar el centro de gravedad necesitamos X trazo y Y trazo, que estos se van a incorporar a un eje de coordenadas como X y Y, que es en este caso. También vamos a necesitar la sumatoria de momentos en X, donde sabemos que la sumatoria de momentos es igual a la distancia por la fuerza, donde la distancia va a ser reemplazada por Y1 y nuestra fuerza va a ser reemplazada por delta de W1 y etcétera, etcétera, entonces hasta llegar a distancias Yn por nuestra fuerza delta Wn. Donde vamos a utilizar X tramo y Y tramo, donde nos va a decir que va a ser la distancia en donde se encuentra esa gravedad. Basándonos en la figura que tenemos del problema C, este se desarrolla en 5 figuras, que la primera figura va a ser un triángulo rectángulo que está constituido por un ángulo recto. Nuestra figura 2, 3 y 4 van a ser unos rectángulos y nuestra figura 5 va a ser un semicírculo. Parándonos en la figura número 1, tenemos de base 50, una altura 25. Sabemos que para hallar el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Para hallar nuestros centroides como en X y en Y, nos basamos en la tabla de centroides, donde nos dice que nos paramos en el ángulo recto, subimos un tercio por la altura. Igualmente en la base, un tercio de la base. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces me desplacé en menos 75, a eso le sumé un tercio de la base. Y en Y, entonces me desplacé 25, le sumé un tercio de la altura. Para hallar nuestro primer momento de inercia, lo que yo hice fue multiplicar nuestro centroide por el total del área. Igualmente en las dos, en X y Y. Pasando a nuestra figura número 2, tenemos con de base 50 y altura 25. Sabemos que para hallar el área de un rectángulo es base por altura. Para hallar nuestro centroide en X y en Y, basándonos en la tabla, nos dice que se va a dividir entre 2. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me desplacé en X, me desplacé menos 75, eso le sumé 50 milímetros de la base y eso lo dividí en 2. Igualmente en Y, me desplacé 25 hacia arriba y eso lo dividí en 2. Hallamos nuestro primer momento de inercia en los dos casos, en X y en Y. Pasamos a la figura número 3, donde tenemos de base 25 y altura 125. Hallamos nuestra área, hallamos nuestras centroides en X y en Y. Lo que yo hice fue que en X sí, me desplacé menos 25 y eso lo dividí en 2. Y en Y me desplacé menos 100, volví a subir 125 y eso lo dividí en 2.
Vayamos a nuestros momentos de inercia, nuestro primer momento de inercia en X y en Y, igualmente. Pasamos a la figura número 4, donde nos dice que tenemos una base de 75 y una altura de 25, hallamos nuestra respectiva área. Para hallar nuestro centroide de X, lo que yo hice fue desplazarme 75 positivo y eso lo dividí en 2. Igualmente en Y me desplacé 25 y eso lo dividí en 2. Hallamos nuestros primer momento de inercia en X y Y. Pasamos a la figura número 5, donde tenemos un semicírculo, donde tenemos un radio de 12.5. Se sabe que para hallar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero entonces como nosotros tenemos un semicírculo, eso lo vamos a dividir en 2. Eh, para hallar, para hallar el centroide de un semicírculo, vamos a basarnos según la tabla que nos dice 4 por el área dividido 3pi. En este caso, en el centroide de Y no vamos a utilizarlo porque solamente queremos subir hacia arriba. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Fue subir 25 y eso lo divido en 2. Pero en el caso de la centroide de X, sí vamos a utilizar esta formulita. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me desplacé 75, que más lo multipliqué por 4 de la altura, que va a ser pues nuestra 12.5 dividido nuestro 3pi. Igualmente hallamos el primer momento de inercia. Entonces pasamos a la sumatoria de áreas, sumamos. Igualmente la sumatoria de primer momento de inercia, lo sumamos. Entonces ya para los resultados, para saber dónde está posicionado nuestro centro de gravedad o también nuestro centroide, lo que se hizo fue que se dividió nuestro primer momento de inercia, dividió el área total, que esto nos da como resultado en X y en Y menos 6.74 y en Y menos 7.61. Lo que interpreto yo que como se ve reflejado en el círculo azul, está nuestra nuestro centroide.